Doctora, qué gusto conversar con usted. Usted planteaba en su exposición unos tres desfases en el tema de las políticas en las zonas de frontera. Uno de esos desfases, lo local con lo nacional. ¿Qué tan posible es superar a corto tiempo ese desfase? Bueno, es difícil, pero es una necesidad. Si se quiere superar la situación de violencia y la problemática acumulada en las zonas fronterizas, es necesario acercarse a esa mirada distinta que hay en las capitales y que existe en las fronteras. Cada lado tiene parte de razón, pero esa otra parte que no corresponde a dinámicas reales, es necesario superarla. Pienso, por ejemplo, en materia de seguridad, hay una idea de los gobiernos centrales de la frontera como un perímetro de seguridad del Estado y no de los ciudadanos. Y una idea de la frontera solo como la informalidad, la ilegalidad, la violencia. Para los fronterizos, el problema más que en la misma zona está en las capitales, porque sienten que las capitales no entienden que las fronteras no se pueden reducir a la línea limítrofe. De ahí el problema de que muchas veces las políticas nacionales no concuerdan con la realidad de lo local. Sin duda, porque no son construidas con participación de lo local. Yo creo que para superar ese desfase, los fronterizos también tienen que entender que ese contacto cotidiano, informal, espontáneo, que es un patrimonio de los dos países, en este caso Ecuador-Colombia, porque muchas veces en condiciones normales, pero también en momentos de tensión entre los gobiernos, es lo que permite la sobrevivencia de una buena parte de la población. Pero tienen que entender que en el mundo de hoy las fronteras se están transformando. Y las está transformando no ese contacto directo, diario, entre poblaciones, entre autoridades, entre comunidades que se necesitan mutuamente, sino que tampoco las está transformando los gobiernos, porque sus políticas muchas veces no tienen eco, porque son pensadas desde las necesidades del gobierno central, desde las razones de Estado y no desde las dinámicas locales. Ahora, ¿cómo entender esas dinámicas locales desde el gobierno central? Bueno, el gobierno tiene que entender que la frontera no es la raya y que frontera se define por interacciones, bien sea ambientales, bien sea culturales, familias, comunidades étnicas compartidas, nexos económicos, todo tipo de interacción es lo que define la frontera. La frontera se hace y se deshace de acuerdo a esa cantidad de interacciones. Por eso lo que define una zona fronteriza no es que esté pegada a la raya limítrofe, es que tenga una gran cantidad de interacciones que le den esa fluidez. Entonces los gobiernos tienen que entender que ese no es un problema, es una realidad, que lo que hay que ayudar no es a desbaratar y a formalizar contra ese dinamismo cotidiano, sino que hay que basarse en esa realidad y con esas autoridades y con las dinámicas locales tiene que empezar a interactuar la institucionalidad de los gobiernos centrales. Y a su vez los fronterizos tienen que entender que ese contacto cotidiano, siendo tan importante, no es suficiente. Con eso no inciden, tienen que tener capacidad propositiva, tienen que pensarse como región transfronteriza, que están entrampados en una situación muy complicada porque parte de la redefinición de las fronteras la están haciendo flujos y redes ligadas a temas de la criminalidad organizada global y que no puede la frontera pensar que su futuro está en mantener la informalidad, en estar cruzados por la ilegalidad, que necesitan
que los estados generen toda una serie de regulaciones binacionales para poder hacerle frente a flujos transfronterizos que de alguna manera le quitan perspectivas de desarrollo, de progreso, de tranquilidad a esas zonas. Es decir, que las fronteras también tienen que entender que esa idea de que cuando los gobiernos centrales intervienen desbaratan la integración local es relativamente cierta, pero también es relativamente falsa. Ahora, las políticas públicas de desarrollo en la zona de frontera, ¿quién debe asumir más el liderazgo? ¿De dónde deben hacer? ¿Desde lo local o desde lo nacional? ¿Cómo articularse? Yo creo que desde lo local debe empezar. Debe empezar por pensarse como región transfronteriza. Sí, estamos diciendo que las fronteras no son la raya, sino que son las interacciones. Pues en las zonas fronterizas se debería estar discutiendo cómo trabajar en torno a proyectos de protección de cuencas hidrográficas, a proyectos productivos en los que hay ventajas comparativas en la zona, cómo ir logrando una institucionalidad ciudadana, civil, que permita una mayor transparencia también en el manejo de todos los asuntos locales. Y me parece que los gobiernos centrales tienen que acompañar ese proceso. De hecho, en esta normalización de relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Ecuador y de Colombia, un tema prioritario es el de construir un plan de desarrollo. Y en lo que los gobiernos han acordado, han definido una serie de pasos y unas mesas de trabajo en el ámbito del Pacífico, en el ámbito andino y en el ámbito amazónico. Me parece que es la vía indispensable esa interacción entre los gobiernos centrales y las organizaciones locales. Además que en las tres zonas son diferentes los factores que inciden en la generación. Sin duda, eso es otro elemento esencial. Un plan de desarrollo no podrá ser homogéneo, porque no hay nada homogéneo en la frontera, ni siquiera en materia de seguridad. No son los mismos actores, no funcionan las mismas dinámicas. Entonces, tiene sentido poner estas mesas de trabajo a pensar conjuntamente entre ambos lados sus realidades y un acompañamiento de los centros políticos a un proceso ya más técnico de planificación del desarrollo y de toda la construcción de institucionalidad. Una zona de frontera se le determina a las ciudades o municipios que están junto al límite, o tiene también las zonas donde hay incidencia, como provincias o ciudades más alejadas. Por decir un caso, en Colombia, Pasto, en Ecuador, la provincia de Imbabura. ¿Cómo deberían intervenir los gobiernos provinciales, por ejemplo, en asumir también un liderazgo y coordinador de las políticas en la zona, en la región? Esencial, porque si bien el mayor contacto cotidiano lo tienen los municipios que están más cercanos al límite, sin embargo, muchas de las dinámicas fronterizas no se explican sin la presencia de Imbabura o de Pasto. Entonces, me parece que la presencia y la participación de estos gobiernos regionales que generan una serie, en sus regiones se generan una serie de dinámicas, todas que tienen que ver con la frontera, tienen que hacer parte de esas mesas de trabajo y tienen que hacer parte de todo ese dinamismo de construcción de una región transfronteriza, es decir, de revivir la zona de integración fronteriza en una perspectiva más del desarrollo, más de una dinámica concertada a ambos lados de la frontera. Finalmente, doctora, su criterio, ¿el Plan Colombia ha incidido en realidad en que haya crecido la violencia en Ecuador, o es de que desde acá hemos satanizado mucho este factor? Bueno, yo creo que en Ecuador se tiende a ver el Plan Colombia como un parteaguas. Antes todo era muy bien y llegó el Plan Colombia y nos dañó la... Yo he escrito contra el Plan Colombia, pero no creo que la realidad haya sido así. El Plan Colombia se aplicó en esta frontera sur, no por un interés del gobierno colombiano de pasarle el conflicto a Ecuador, sino porque ahí estaba el conflicto. De hecho, en los años 90,
la instalación de las FARC detrás de los cultivos de coca que había generado Rodríguez Gacha en épocas en que cayeron los precios de la coca en Perú, hicieron que se empezara a generar toda una dinámica irregular. Detrás de la guerrilla llegaron los paramilitares, hubo disputas por el control de un río, por el control del negocio, por áreas de cultivo, por tráficos muy diversos, y todo eso en los años 90 generó una problemática muy aguda. De hecho, allí se ubicaron la mayor parte de cultivos de coca que llegó a tener en un momento dado Colombia. Entonces, eso explica por qué se aplicó allí. Yo creo que la receta fue tan mala como la enfermedad, porque criminalizar un asunto como el del cultivo para poblaciones campesinas que no tienen alternativa y criminalizar a esas personas en lugar de ayudarles a revertir esas condiciones de falta de perspectiva, de falta de empleo, de falta de ingresos. Me parece que en la medida en que la droga se mezcló con el conflicto colombiano, con las guerrillas, con los paramilitares, pues el gobierno metió en un paquete todo, criminalizó las poblaciones, y esto se volvió una situación muy complicada, y además yo creo que las fumigaciones también generaron una tensión. Y de ahí también el desfase que usted hablaba en cuanto a los términos aplicados a entender el desarrollo de zona de frontera. Sí, a mí me parece que a veces cuando los gobiernos hablan de frontera, en realidad están pensando en políticas solo de afirmación de la soberanía, en políticas de afirmación de la pertenencia al país, y eso es una necesidad, pero no es suficiente. Hablar de construir políticas fronterizas es un asunto binacional o trinacional si es un lugar donde se encuentran tres países. Y me parece que muchas veces los centros políticos deciden tomar medidas que terminan haciéndole un daño a la zona fronteriza, porque generan unas asimetrías que se vuelven un atractivo mayor para la irregularidad. Entonces, no concertar el desarrollo fronterizo o la seguridad fronteriza entre países colindantes es dejar un espacio vacío que lo llenan los irregulares. Con concertación y voluntad política se puede avanzar en un plazo determinado a superar parte de este problema. Sí, yo creo que el reencuentro entre los dos gobiernos me parece que está mostrando que es muy productivo el diálogo. Yo creo que la tensión y más de 2 años sin relaciones diplomáticas hicieron retroceder 30, 40 años esta frontera y agravaron la situación. Muy amable, doctora. Bueno.